Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy bien, pues ya os libero de la carga porque esta es la tercera conferencia, así que ya os libráis de mí. Sabemos que el título fundamental de las tres, por decirlo de alguna forma, ha sido Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hoy vamos a hablar especialmente de Jesucristo, Rey del Universo, y del origen y de la historia de esta festividad litúrgica en la liturgia romana. Y hoy os vais a dar cuenta de cómo, si no hubiéramos explicado esas cosas tan complicadas en las dos primeras conferencias, o con esos términos, o si no hubiéramos profundizado en la Sagrada Escritura, en la teología, en la cristología, no podríamos entender la fiesta litúrgica y la festividad en sí, o qué quiere decir la Iglesia cuando celebra a Jesucristo, o qué quiere decir la Iglesia cuando califica a Jesucristo como Rey del Universo. Es decir, esto es así, ¿no? Hemos ido dando pasos por pasos, ¿no? Y la pregunta inicial podemos decir que es esta, ¿no? ¿Cómo y por qué causas Jesús, un pobre obrero de Nazaret, que como decían los judíos, ¿no? De donde nada bueno puede salir, ¿no? Y a lo más que podían llegar, que era un profeta, ¿no? Poderoso, sí, en obras y en palabras, como decíamos, ¿no? Pues ese Jesús extraordinario, ¿no? Pero sin ejércitos que lucharan por él, ¿no? Porque normalmente la palabra rey inmediatamente a nosotros nos viene a la mente, ¿no? El concepto rey nos viene un reino, un ejército, unos súbditos, etcétera, etcétera, ¿no? Un pobre obrero de Nazaret, ¿cómo pudo ser tenido por rey, ¿no? O cuando menos acusado de tan extrañas ambiciones, como sabéis, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que vamos a ver un poco, ¿no? Vamos a ver un poco esa historia, la realeza de Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas y en el Apocalipsis. Es decir, lo primero siempre, si os dais cuenta, en todas las charlas que hemos tenido, nuestra base siempre, los pilares de nuestra fe, ¿qué son? ¿Qué es? La Sagrada Escritura, eso es muy importante. Y luego, pues vamos a ver que dentro de esa realeza de Cristo, ¿no? Esa teología que hay de fondo, pues vamos a ver cómo en Cristo se cumple ese poder legislativo, judicial y ejecutivo. A ver, parece un poco raro, pero veréis cómo sacamos un poco de ahí. Vamos a ver un poco también esa liturgia de esa festividad que ya mismo vamos a celebrar, especialmente nosotros, ¿no? Y cuáles pueden ser esos frutos que en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad y en la vida de los fieles, pues puede sacarse de esa gran solemnidad de Cristo Rey, que además culmina, como sabéis, el año litúrgico. Muy bien, pues lo primero que nos dice la historia en sí, si nos centramos un poco en la historia, pues nos dice que Herodes tenía una gran corte y vemos que esa corte se vio turbada por la llegada de unos hombres de Oriente, que son los tres magos, los tres reyes magos, ¿no? ¿Por qué? Por esa gran pregunta que hacen estos tres reyes que veis ahí a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto una estrella en el oriente y venimos a adorar. Detrás de todo esto hay una gran simbología. En primer lugar, sabéis que Herodes, al ser pagano, pero realmente conocía lo que se movía en el mundo judío. Entonces sabía todo lo que nosotros hemos visto en la otra charla de ese mesianismo, ¿no? Como el Mesías prometido, él lo conocía, él conocía las profecías, ¿no? Con lo cual, fijaos que los magos hablaban ya de un rey de los judíos y Herodes veía en eso al Mesías, aunque los reyes no sabían nada de eso. Vemos también, nos dicen algunos teólogos, ¿no?, que por la tradición y por los evangelios apócrifos vemos también cómo estos tres reyes
por sus ropajes, por de dónde venían, pues realmente eso nos dice también a quién van a adorar, y utilizan el término de adoración, y uno solamente adora, ¿verdad?, pues a un rey en el sentido más sobrenatural, podemos decir nosotros. Y especialmente esos tres regalos que le hacen, ¿no?, oro, incienso y mirra, que ya sabéis perfectamente lo que significan, ¿no? Ahí está pues la realeza, la divinidad, ¿no?, y esa pasión muerte que tiene que sufrir el Señor, ¿no?, esa entrega de Jesucristo en la cruz. En segundo lugar, vemos ahí a Pilato, ¿no? Y en la historia, pues ya sabéis que él no sabía la trascendencia que podía tener realmente ese diálogo, ese encuentro y esa condena a Jesús. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo veremos un poco más adelante, le arranca a Jesús de su boca, ¿no?, pues esa realeza, ¿no? Ahora después lo vamos a ver, ¿no? ¿Tú eres rey?, le pregunta, ¿no? Y Jesús le contesta, ¿no? Y luego, en segundo lugar, con ese letrero que manda a colgar en la cruz. ¿Y qué dice el letrero? Este es el rey de los judíos, ¿no? Parecen cosas de la historia, de la providencia divina, pero que en el fondo ya están significando algo, ¿no? Y luego, pues, dentro de la vida pública de Jesús, pues en su palabra, él tenía un gran prestigio, como sabemos, por su palabra, por sus milagros, y eso fue calando en la muchedumbre. De hecho, como vosotros bien sabéis, como nos indica, por ejemplo, San Juan, en la multiplicación de los panes y de los peces, dice, de los panes y de los peces, dice: y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, se retiró otra vez al monte el sol. Es decir, que entre la muchedumbre se iba cociendo una cosa que incluso eso influyó en los apóstoles, como sabéis, ¿no? Es ahora cuando vas a instaurar el reino, le pregunta alguno de sus apóstoles, ¿no?, como veremos más adelante. Pero hay un episodio que a nosotros nos toca muchísimo más, ¿no?, que es días después, en la entrada del Señor en Jerusalén, después de este episodio de la multiplicación de los panes, ¿no?, pues con esos gritos que proclama la muchedumbre y que nos cuenta San Lucas, ¿no? Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Pues la muchedumbre quería proclamarlo rey, él no quería, y los dirigentes, como son los fariseos, dice, cuando ven este episodio de esa entrada de Jerusalén, del Señor en Jerusalén, pues vemos que dicen, en un pasaje de San Juan, nos dicen: ya veis que no hemos adelantado nada, ya veis que todo el mundo se va en pos de él, es decir, que todo el mundo lo sigue. Ese bendito el Rey que viene en nombre del Señor y ese hosana al Hijo de David, no hace falta que lo explique, porque si os dais cuenta, ese título de Hijo de David, de ese bendito el que viene en nombre del Señor, es decir, el enviado, el Cristo, el ungido, todo eso nos suena a todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Y qué vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues así, a modo de resumen, pues ya veíamos pues cuáles eran esos rasgos del Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ese carácter del reino, de cómo era ese rey, cómo los profetas lo anuncian, esa promesa que se le hace a David, el título de Hijo de David, elegido por él, es decir, que Jesucristo es el heredero de esa promesa prometida, y sobre todo porque ante las grandes catástrofes que iba sufriendo el pueblo de Israel, pues sabéis que ellos esperaban ese rey futuro para que le evitara esa invasión de sus enemigos. Necesitaban un rey que lo defendiera, ¿no? Y ahí es donde vemos también ese reinado, cómo iba a ser ese reinado, ese Mesías político. Eso es lo que iba pues formándose en el corazón de los judíos, del pueblo de Israel. Pero en el Antiguo Testamento vemos dos pasajes, especialmente en estos salmos, ¿no? Para que lo veáis, en el Salmo 2 y en el 101. En el Salmo 2, pues vemos en negrita, ¿no? Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, ese cetro que simboliza esa realeza sobre un reino. Y en el 109, pues siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, ¿no?
vuelve a aparecer el poder del cetro, que eres príncipe, y sobre todo ahora aparece algo muy importante que tiene que ver con la realeza de Jesucristo. Y la realeza de Jesucristo tiene que ver con el sacerdocio. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Porque nosotros no podemos entender la realeza de Cristo sin el sentido de su misión en su vida, que es la redención de cada uno de nosotros. Muy bien, y pasamos un poquito, para que lo vayamos viendo, hay 3 pasajes importantes en los evangelios, que es en esa anunciación, en la encarnación, pues será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, como decíamos, de dónde le viene a Jesús esa descendencia de David, de San José, ¿no? Muy bien. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí ya nos está indicando, pues, un poco que Jesucristo es rey de un reino que, como dice él a Pilato, dice, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Y entonces nos está hablando de un reino eterno, ¿vale? Entonces la misión de Cristo, su realeza, que se transmite a través de ese sacerdocio, ¿no? Pues estamos viendo que Él nos consigue un reino, pero un reino que es para la vida eterna. Entonces aquí vemos también un sentido, lo que dice la Iglesia a estas cosas le llama un sentido escatológico. Es decir, la escatología, lo mismo que está la mariología, la cristología, la escatología, podemos decir que es esa parte de la teología que estudia, pues, el más allá, todo lo que nosotros podemos llamar, pues, el purgatorio, el infierno, el cielo, todo lo que concierne a eso. Pero es verdad que en el Nuevo Testamento tenemos 2 figuras también importantes que nos hablan de este Cristo Rey, que es Zacarías, que sabéis que es el padre de quién, pues de Juan el Bautista, el esposo de Isabel, y aquí nos habla de que el Señor, el Dios de Israel, pues estamos alegres porque ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Cómo? Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, según lo había predicho desde antiguo. Esto nos confirma todo el Antiguo Testamento. Y luego también el episodio ese de Pilatos, ¿vale? El episodio de Pilatos, que es, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Son palabras interesantísimas, ¿no?, del Señor. Luego, si nos metemos un poquito ya en los Hechos de los Apóstoles, donde pues ya se narra ese nacimiento de la Iglesia, como sabéis, especialmente, y los primeros pasos de la Iglesia, un libro pues que va unido especialmente al Evangelio de San Lucas, porque es el mismo autor. Y el día de la ascensión es cuando los apóstoles, esta frase que he dicho antes, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Fijaos cómo los apóstoles, incluso cuando el Señor asciende a los cielos, pues el Señor, es que evidentemente los apóstoles necesitan la acción del Espíritu Santo, porque a esas alturas, aunque su corazón había sido convertido por el Señor poco a poco, como nos pasa a nosotros, con esta pregunta, ¿qué es lo que dan a entender los apóstoles? Pues que todavía no se habían enterado, pues de nada, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿no?, de decir, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No, es que yo no soy ese Mesías político, que todavía no había enterado, que yo no voy a libraros de vuestros enemigos, os voy a librar de los enemigos del alma, porque os voy a dar mi gracia y el Espíritu Santo, pero no otra cosa, ¿no? Y es verdad que San Pedro, una vez que recibe, fijaos la diferencia del momento, una vez que San Pedro y los apóstoles reciben el Espíritu Santo, hay un momento, ¿no?, en los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro va a decir, pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, preveyéndolo, habló de la resurrección del Mesías. Por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, porque es un discurso que está dando San Pedro, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. El nombre del Señor también indica la realeza, es un título
que va a utilizar ¿quién? Lo va a utilizar San Pablo. Y ahora lo vamos a ver. San Pablo, en sus cartas, ¿no? Pues vamos a ver que utiliza ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? ¿Y de dónde le viene a este Hijo de Dios el título de Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues fijaos que le viene, por eso que nosotros estuvimos explicando, de esa unión hipostática. Es decir, por un lado le viene, es decir, por su naturaleza humana, sabéis que viene su descendencia del trono de David, esa realeza, por decirlo de alguna forma, pues mundana, del mundo, pero también entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, que tiene su naturaleza divina. ¿Y qué pasa? Que el poder de Dios, el reinado de Dios, pues es un reinado que implica superioridad, que implica un poder, que también implica un sometimiento de ¿qué? Pues de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es creador y nosotros somos sus criaturas. Por eso dirá San Pablo que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Esa es la realidad, que la creación es una obra de la Trinidad, al igual que la encarnación del Verbo. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo también, todo ha sido creado por Él y para Él. Y por eso dice que San Pablo pues nunca le llama rey, sino que podemos decir que se identifica con el título de Señor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en su carta a los filipenses dice: por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos viéndonos cómo en toda la Sagrada Escritura pues se va dándonos lo que vamos viendo en Jesucristo, Rey del Universo. Y luego en las cartas vemos como San Juan pues llama a Cristo Príncipe de los Reyes de la Tierra, ¿no? Ahí vemos a San Juan escribiendo, vemos a esa mujer vestida de sol, ¿no? En ese Apocalipsis, en esa isla de Patmos, que es donde escribió ese libro del Apocalipsis. Dice: ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo, y reinará por los siglos de los siglos. Bien, pero todo esto que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, pues se va viendo un poco, ¿no? Lo va viendo la Iglesia a lo largo de los siglos, pero ¿qué pasa? Que tiene que llegar, pues, el Papa Pío XI en el año 1925, el 11 de diciembre de 1925, donde en su encíclica, que se llama Quas Primas, ¿vale? Pues establece la festividad de Cristo Rey. La festividad de Cristo Rey, para que nosotros lo entendamos, hay un antes y un después. Es decir, a partir del Concilio Vaticano II, del año 65, pues podemos decir que esa fiesta se utiliza, entre comillas, como ese culmen del año litúrgico, ¿vale? Por eso es el último domingo del año litúrgico. Pero es cierto que antes del Concilio Vaticano II esa fiesta la encontramos pues a finales de octubre. Tenía ese enfoque también, pero no era tanto como nosotros lo vivimos ahora, ¿no? Entonces, en esta carta encíclica que escribe este Papa, que realmente, ¿por qué escribe el Papa esta carta y por qué instaura el Papa esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo? Pues la instaura, ¿por qué? Por dos causas importantes, por el contexto histórico-cultural que se está viviendo en el mundo. El primero es, pues, que cada día, pues, podemos decir que se va viviendo en una sociedad más secularizada, donde en un mundo muy secularizado como se suele decir, pues que hay un abandono de Dios, lo que entendemos como ese abandono de Dios, es lo que también decimos como la laicalización, muchas veces dicen ese término. Eso por un lado. Y por otro lado, es lo que muchas veces yo os digo a vosotros en las homilías, ¿no? Es decir, tenéis que tener en cuenta que a lo largo de la historia hemos vivido en una sociedad teocéntrica.
teocéntrica, es decir, donde Dios era el centro y todo giraba en torno a Dios. Pero a partir del siglo XIX, con la Ilustración, con el siglo de las luces, donde la razón quiere predominar sobre la fe, donde nada vale sino solamente pues, la experiencia, detrás de todo eso hay una serie de filosofías, yo creo en lo que veo, es decir, se están dando una serie de circunstancias en las que se pone al ser humano en el centro, es decir, pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica, es decir, donde lo más importante es el ser humano, donde nada hay, entonces se van cargando, por decirlo de alguna forma, esa parte trascendental que nosotros tenemos, nuestra parte espiritual. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa, que mi reino no es de este mundo. Estamos hablando de ese reino espiritual, estamos hablando de esa iglesia triunfante, es decir, nosotros en esta vida estamos peregrinando y nuestra vida aquí tiene un sentido, que es que hemos sido creados por amor, que Dios nos ha dado toda la creación para que la disfrutemos y seamos responsables, pero que en esta vida estamos de paso y que algún día nos encontraremos, pues, y que estaremos contemplando a Dios. Pero claro, si yo me cargo toda la parte espiritual, ¿para qué quiero yo tener a Dios como el centro de mi vida? ¿Para qué quiero yo que Cristo reine? Pero es que los laicos tienen una responsabilidad en la vida, en la sociedad, que es lo que también San Juan Pablo II quería, ¿no? Y es que, aunque siempre estamos quejándonos de que vivimos en una sociedad muy secularizada, ¿no? Que eso es para analizarlo, pero los cristianos de a pie, los laicos que están en el mundo, porque yo tengo un límite, yo por mi condición sacerdotal, es verdad que pues llego hasta donde llego, pero yo estoy en la parroquia, puedo tener de convivencia, puedo atender a los jóvenes, pero los que estáis en los trabajos cotidianos, los que tenéis un contacto con la sociedad directa sois los laicos. Entonces sois vosotros los que tenéis que instaurar, los que tenemos que evangelizar, y la evangelización sobre todo en ese mundo en el que vivís. Es decir, ese reino de Dios que vosotros habéis conocido y vivís, tenéis que llevarlo al mundo, para que el mundo pues vuelva la mirada otra vez a Jesucristo, Rey del universo. ¿Por qué? Porque Él hace nuevas todas las cosas y Él ha venido a destruir el pecado y la esclavitud. Porque lo que está claro es una cosa: cuanto más el ser humano se aleja de Dios, más el ser humano se animaliza. Y eso nada más que tenemos que ver las noticias. Porque yo cuando veo algunas noticias tengo la sensación de que el hombre es cada día más animal, porque comete una serie de barbaridades que realmente a veces ni los animales, ¿no? Entonces es una cuestión interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos expone aquí el Papa? Pues la doctrina sobre la realeza de Cristo, instituye la fiesta litúrgica, y sobre todo, como nos dice el Papa, dice: no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Es decir, que detrás de todo esto, ¿vale?, detrás de esta realeza de Cristo, pues lo que hay es la unidad, la paz, la justicia. Eso es el reinado de Cristo y es lo que hay que instaurar en la sociedad, y por eso para nosotros tiene un gran sentido la festividad de Cristo Rey. ¿Y en qué se basa? ¿Vale? ¿En qué nosotros decimos que Jesucristo es Rey? Pues que Jesucristo, como tiene la misma esencia del Padre, es decir, que es de naturaleza divina, y es igual al Padre en todos sus atributos divinos, ¿vale?, pues posee como Él, como el Padre, pues posee el poder, el supremo poder, y el dominio sobre todas las cosas, ¿no?, que vinieron a ser por su acción creadora. Esto lo entendemos, ¿no? Y en segundo lugar, como he explicado antes, por su consecuencia de esa unión hipostática, que eso no lo voy a explicar porque os lo sabéis mejor que incluso algunos curas. Muy bien, esta teología de la realeza, pues la basamos nosotros, pues decir rey supone para Cristo un triple poder, que es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder legislativo, ¿en qué sentido? En que Cristo no es solamente el Redentor, sino que es legislador. Fijaos
que el Evangelio es un código maravilloso, ¿no? Porque en el Evangelio nosotros leemos, yo no he venido a abolir la ley, dice el Señor, sino yo he venido a darle plenitud. Y en distintos pasajes del Evangelio nosotros leemos cómo dice que los demás se asombraban porque hablaba con ¿qué? Con autoridad. Y el que habla con autoridad es el que redacta las leyes, ¿verdad? Y el que tiene un poder legislativo, por decirlo de alguna forma. Incluso San Pablo nos dirá, en Cristo todo se ha hecho nuevo. Fijaos que Jesucristo hace algo tan interesante como es recoger preceptos antiguos y de derecho natural, es decir, cosas que son básicas, que una persona que no tenga un conocimiento de la ley de Dios sabe que están mal. Eso es lo que nosotros llamamos que son por derecho natural, lo que está innato en nosotros, ¿vale? Porque sabemos que hay muchas cosas que están mal y a lo mejor no han conocido pues la doctrina, ¿no? Pero saben que están mal, ¿no? Es lo que tenemos en la conciencia, ¿no? Y fijaos que este poder legislativo lo expresa el Señor haciendo una unidad, que es el mandamiento del amor. Es decir, esa ley de Moisés dice, estos 10 mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Jesucristo tiene ese poder legislativo de unificar la ley, ¿no? Y luego también es cierto que en esas comparativas que vimos el otro día con Moisés, fijaos que Moisés es el enviado por Dios para cumplir una misión, al igual que Cristo, para cumplir una misión, y Moisés es testigo directo de esa ley que le entrega Dios, y luego especialmente nos transmite la ley a lo largo del pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento, eso lo sabemos, ¿no? Es esa obra legislativa de Dios, podemos decir, de la antigua alianza. ¿Y ahora qué pasa? Que nosotros en Jesucristo, que es ese nuevo Moisés, como nosotros veíamos, podemos ver cómo Él también tiene una misión y vemos cómo Él viene a perfeccionar esa obra legislativa que Dios le dio a Moisés en las tablas de la ley. Pero luego también ese poder legislativo de Cristo, podemos decir, que también exige de nosotros. Vamos a hablar que Cristo es el Rey, tiene un reinado, y que nosotros, entre comillas, vamos a poner entre comillas, entenderme, somos los súbditos, somos los siervos de Dios. Y entonces eso significa y supone para nosotros una obediencia, ¿no? Pues esa obediencia es la que el Señor nos dice en el Evangelio. Id pues y enseñad a todas las gentes, enseñándolas a observar cuanto yo os he enseñado. Observar la ley, en definitiva, es pues obedecer la ley de Dios, ¿no? Se sobreentiende eso, ¿no? Eso es lo que nos dice en Mateo 28, en ese mandato misionero. Lo mismo que Él es ejemplo para nosotros de obediencia, porque Él obedeció en todo al Padre, hasta incluso llegar a la muerte y una muerte de cruz. Bien, luego tenemos que esta teología que hay detrás de esta realeza de Cristo Rey también tiene esa parte de poder judicial, es decir, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha recibido este poder judicial, podemos decir, que se divide en dos, que es un poder vivificante y que tiene un poder de juzgar. ¿Por qué es un poder vivificante? Porque Jesús viene a traernos la vida, es decir, la vida de la gracia. Yo he venido a darnos vida, a darles plenitud. Él ha venido a eso, a darnos la vida. ¿Por qué nos da la vida? Porque por desgracia, por todo lo que explicamos, por el pecado original, sabemos que por el pecado estábamos muertos a la vida de Dios. Nuestra relación con Dios estaba totalmente rota. Nosotros no podíamos participar de esa vida divina, de esa vida del cielo. Y es gracias a Jesucristo y a la redención como nosotros, pues, alcanzamos esa vida, ¿no? Y luego también ese poder de juzgar lo vemos en Jesucristo, ¿no? Como Dios le ha dado ese poder, lo hemos visto lo vemos en San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 21. Dios ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Y esto nos recuerda y nos lleva a ese juicio final, ¿no? Que es
esa última manifestación, el último acto de la historia de la humanidad, donde Cristo, que es el supremo juez, vendrá, como decimos nosotros en el credo, ¿a qué? A juzgar a vivos y muertos. Es decir, el día del juicio final, pues no sabemos, pero los que están muertos, y los que sigan vivos, Jesucristo vendrá, es la parusía, la segunda venida de Cristo. Y Él vendrá a juzgar. Y entonces, lo mismo que Jesucristo murió en una cruz para salvar a la humanidad, también Jesucristo tendrá que venir como juez para juzgar a todos aquellos que han escuchado y han recibido la salvación, pero han rechazado la salvación de Dios. Es cierto que vivimos en unos momentos de la Iglesia en que estas palabras suenan duras, yo lo entiendo, pero también apelamos a esa misericordia de Dios, pero también entiendo que hay parte de la doctrina que por ocultarla no significa que no exista. Y es preferible que la gente sepa la verdad, que se hará un juicio final, que Jesucristo vendrá a juzgar a los libros, porque entonces no tendría sentido que yo los domingos vaya a misa y profese un credo que en el fondo no creo. Es que eso es una contradicción. Y luego tenemos ese poder ejecutivo, es decir, es Cristo juez quien tendrá verdaderamente ese veredicto, y a Él pues confiamos, y especialmente también a la Virgen María, pues que nos libre de esa condenación, ¿no? Pero claro, ¿de dónde es Cristo Rey? Pues mi reino no es de este mundo, es de un reino espiritual. Si mi reino fuera de este mundo, pues mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, ese reino es un reino pues espiritual que se ha ido forjando a lo largo, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento, pero especialmente del Nuevo Testamento, ¿no? Y es un reino que está enfocado totalmente a Cristo como sacerdote, que se ofrece como víctima. Es decir, los sacerdotes ofrecían las víctimas para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. ¿Es así? Pues Jesucristo es el sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote y Él es la víctima. Y eso es lo que nosotros actualizamos en cada Eucaristía. Este sacrificio de Cristo en la cruz, pero de forma influente. Y por eso a nosotros los sacerdotes, el sacerdocio nos viene de Jesucristo. Y a los que estáis bautizados, pero pues también tenéis ese ministerio sacerdotal, ¿no?, de la evangelización y de llevar la salvación a los demás, ¿no? Pío XI, pues hablando de este reino espiritual, pues dice que para reconocer este reino espiritual de Cristo lo que hay que hacer es aceptar la doctrina de ese reino. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pío XI con esta carta encíclica y por qué instituye la fiesta de Cristo Rey? Pues muy fácil, pues que los cristianos llevemos al mundo la doctrina, el anuncio del Evangelio. ¿Para qué? Para que el reino de este mundo se le garantice la justicia, la paz, la auténtica libertad, la auténtica disciplina, la tranquilidad del orden. Es la instauración del reino de Cristo en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que hacer. Lo que tenemos que evitar es llenarnos nosotros de la injusticia, de la falta de disciplina, de la impureza del mundo, de las cosas del mundo que no dejan que el reino de Cristo esté en mi corazón. Por eso, cuando nosotros el Domingo de Ramos salimos a la calle, está saliendo Cristo Rey. Y que los hermanos de esta hermandad, ¿qué es lo que quieren? Que la doctrina de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, lo que anuncia Jesucristo, la libertad de los esclavos, la libertad del pecado, la salvación, llegue a la gente. Y ese es el sentido que tiene de que nosotros celebremos la festividad de Cristo Rey. Pero claro, para yo llevar esa doctrina de Cristo, primero la tengo que aceptar yo. Si yo no acepto a Jesucristo, pues entonces, ¿qué voy a anunciar yo? ¿Y cuánto va a durar ese reino espiritual? Pues resulta que si acepto a Jesucristo y me uno a Él y lo amo y amo a los demás,
pues resulta que ese reino no tendrá fin, que ese reino será eterno, para la eternidad. Esa es la gran alegría de ese reino. Fijaos que este reino tiene mucho que ver con esa parábola de la cizaña. ¿Os acordáis que el sembrador sale a sembrar, entonces por la noche viene el enemigo y ¿qué hace? Que siembra la cizaña. Y entonces ¿qué pasa? Que empiezan a crecer las dos puntas. La arrancamos, no porque se arrancó la cizaña, ¿no? Arrancó también lo bueno, ¿no? El Señor va espiritualmente arrancando nuestra cizaña. Pero ¿qué pasa? Que llegará el día del juicio, el día de la consumación final, en la que será separado realmente, en ese sentido, el trigo de la cizaña, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Y es como dice San Mateo, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Entonces no podemos perder la esperanza pues en este reino. Por eso sí, explicando todo esto del reino de Dios, explicando esa iglesia triunfante, explicando el cielo, pues entendemos como no tiene sentido que nosotros, por ejemplo, celebremos Halloween. Bien. Y ahora Cristo Rey en la liturgia. Muchos de vosotros, pues, es que todos vais a misa. Y conocéis perfectamente el desarrollo de la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, y sabéis que hay una serie de oraciones que hace el sacerdote. La primera oración que hace el sacerdote al principio de la misa, que si vais a misa sobre todo los domingos, pues será después del Gloria, se llama oración colecta. Y si habéis estado atentos en este ratito, todas las cosas que yo he ido hablando, de ese reino, de esa unidad, de esa justicia, de esa redención de Cristo, fijaos lo que dice la oración colecta que leemos el día de la festividad, de la solemnidad. Dice el sacerdote, oremos, dice, Dios todopoderoso y eterno. Ahí ya nos está indicando como Dios, el poder de Dios, ¿no? Que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, es decir, que ese poder y ese reino eterno es transmitido al Hijo. ¿Por qué? Porque es de naturaleza divina. Ya lo hemos explicado antes. Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, gracias a la misión de Cristo por su redención, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Es decir, yo que veo a Cristo Rey, yo soy su siervo, como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Es que yo soy criatura de Dios. Luego, cuando el sacerdote ya ha puesto el cáliz, ha puesto pues todo, nos dice, orad de manos para que este sacrificio y vuestro sea agradable. Hay también después de eso una oración. Dice, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos el don de la paz y la unidad. ¿No es eso lo que el reino de Cristo quiere instaurar en el reino que nosotros vivimos en este mundo? Jesucristo quiere la paz, la unidad de los pueblos, y si os dais cuenta, lo que necesita este mundo es paz. Lo que necesita este mundo es la unidad. Lo que necesita este mundo es que realmente Cristo reine en los corazones de cada uno de los ciudadanos. Luego, cuando dice el sacerdote, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, eso es lo que llamamos en liturgia el prefacio. Pues fijaos lo que dice el prefacio de este día que celebraremos ya mismo, el 21 de noviembre, de Cristo Rey. Dice, porque consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu único Hijo. Hemos hablado de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Ungiéndolo con óleo de alegría. ¿Qué dijimos en nuestra primera conferencia sobre el gesto que se utiliza para ungir a los reyes? ¿No? ¿Y cuándo fue ungido Jesucristo? En el bautismo en el Jordán. Muy bien. Con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiéndose a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Es decir, que la Iglesia lo que tiene que hacer es transformar este mundo, entrar en este mundo, ¿para qué? Para convertirlo en un reino pues eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia,
reino de la justicia, reino de amor y de paz. Esto es lo que le pedimos el día 21 de noviembre a Cristo Rey, que haga esto. Necesitamos que el reino de España pues sea un reino pues de verdad, de vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y paz. Por eso, habéis escuchado alguna vez que las ciudades, los pueblos, se consagran al corazón de Jesús. De hecho, si vais a Santa Ana, allí está el monumento al corazón de Jesús, de habéis consagrado el pueblo de Chiclana al corazón. Es decir, consagrarse a, es decir, mirar, poner el corazón en el corazón de Cristo, poner todo Chiclana en el corazón de Jesucristo, para que Jesucristo transforme los corazones de los chiclaneros en todo esto, ¿no? Y luego ya, antes de terminar la misa, tenemos esta oración. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos, obedecer, ahí tenemos, pues, realmente el término del súbdito, del siervo del rey, la obediencia de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Es decir, es ese sentido escatológico que hemos dicho antes, de que nosotros somos peregrinos por este mundo y que vamos caminando realmente a ese reino, porque mi reino no es de este mundo. Por eso dice el Señor que si nosotros, como nos dice San Pablo, ¿no? Pues si vivimos para la carne, pues sacaremos frutos para la carne. Es decir, si nosotros dedicamos toda la fuerza de nuestra vida a este mundo, ¿lo que nos va a quedar? Nada, porque las obras de este mundo son las que nos sirven, las buenas obras son las que nos sirven para el cielo. Aquí todo lo que tenemos son un medio, no son un fin. Las cosas de este mundo no son un fin, son un medio para alcanzar, pues, para que comamos, para que bebamos, para que disfrutemos de la vida, pero no dedicarle solamente a nuestra parte material, porque entonces no nos vamos a comer un churro en el cielo. Esa es la realidad de la vida. Muy bien. ¿Y qué frutos podemos sacar realmente de esta festividad, de esta solemnidad que vamos a celebrar nosotros el próximo 21 de noviembre? Y cerraremos el año litúrgico. En primer lugar, pues le pedimos al Señor frutos para la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia es una sociedad perfecta, aunque está formada por pecadores como nosotros, pero es una sociedad perfecta instituida por Jesucristo, ¿vale? Y lo que le pedimos al Señor es que, pues, que esta sociedad perfecta, pues, que viva en plena libertad e independencia del poder civil. Para que, aunque nosotros dicen, no, vivimos en un estado libre que nos quita mucha libertad, especialmente a nosotros, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pues, ese es el fruto que le pedimos, ¿no? ¿Para qué? Para que la Iglesia, pues, pueda enseñar, pueda regir y pueda conducir a la eterna felicidad, ¿no? A cuantos pertenecen a ese reino de Cristo, ¿no? También pedimos frutos para la sociedad en la que nosotros vivimos, en la sociedad civil, ¿no? Para que verdaderamente, pues, los gobernantes, todos aquellos, pues, que están en el mundo y que dirigen el mundo, pues puedan llenarse de ese corazón de Cristo, de ese amor de Cristo, del reino de Cristo, para que no sea una sociedad egoísta, materialista, individualista, sino que verdaderamente, pues aquellos que rigen y ponen las leyes, ¿no?, civiles, pues que sean leyes que favorezcan verdaderamente al crecimiento personal y espiritual, pues, de los ciudadanos, ¿no? Y para nosotros, para los fieles laicos, para todos los que vivimos, pues, en este mundo, ¿no? Pues realmente, como sabemos, el hombre, el ser humano, sabemos que su naturaleza humana es racional y que estamos hechos para amar a Dios y tenemos inteligencia, voluntad y libertad. Pues esta fiesta del corazón de Cristo Rey, pues pedimos al Señor que Él reine en nuestra inteligencia. ¿Para qué? Para que sepamos distinguir la verdad de la mentira y el error. Porque, como ha dicho antes, ¿no?, pues la verdad, Él es la verdad, ¿no? Y sobre todo para que sepamos distinguir, ¿no?, la verdadera doctrina de Jesucristo, para que nos encontramos y sepamos asentir con la fe
a esas verdades reveladas por Cristo en la Sagrada Escritura, ¿no? Para que también Él gobierne y reine en nuestra voluntad, para que no nos dejemos llevar, ¿no?, pues por las cosas del corazón, sino por la ley y el precepto de Dios, ¿no? Y en tercer lugar, para que Él gobierne en nuestro corazón, para que Él reine en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no se meta lo material en el corazón y para que nosotros, digamos, pues en nuestro corazón amemos a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo material, y estar unidos especialmente a Él. Así que la próxima fiesta de Cristo Rey, el 21 de noviembre, si no me equivoco, pues espero que la podamos vivir pues desde esta mirada de Jesucristo, Rey del universo, Rey de nuestros corazones, y especialmente que Cristo reine en España, ¿no? Que para eso también está consagrada al corazón de Jesús. Bueno, pues hemos concluido nuestras 3 conferencias y espero que os haya ayudado, sobre todo a 3 cosas, ¿vale? A profundizar en la Sagrada Escritura, a entender un poco toda la teología que hay detrás de la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y para que veamos cómo también detrás de la liturgia, porque si os fijáis, todo lo que hemos leído en las oraciones y todo lo que la Iglesia profesa y reza, detrás de esas oraciones hay una teología, ahí todo está unido, ¿vale? Entonces pienso que es importante eso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.